Hola a todos, bienvenidos a la clase de Estimulando el lenguaje en la vida cotidiana. Yo soy Francisca Vidal, soy fonoaudióloga e IBCLC, consultora de lactancia, y la idea es que hoy día conversemos un poco sobre eh, qué cosas podemos hacer, cómo se va desarrollando el lenguaje de nuestros niños y dentro de nuestra rutina cotidiana, cómo ir favoreciendo los espacios de comunicación. Entendemos la comunicación como la forma de expresar nuestras necesidades básicas, ya, de interactuar con otros, tanto para los niños, tanto como con pares como con adultos, ya. Y en el fondo la comunicación nos sirve no solo para desarrollar el lenguaje, sino que también para fortalecer los vínculos, ya, en los distintos aspectos de la vida, ¿sí? Madre e hijo, con pares, como decíamos antes. Em, Y sabemos que el hablarle a los niños de una forma afectiva, con adecuada intención comunicativa, sí, favorece la seguridad, la sensación de protección y estimula entonces el desarrollo de la comunicación. Existe una diferencia entre lenguaje y habla, ¿ya? Una cosa es la articulación de cada uno de los sonidos y cómo cada uno de ellos se va juntando con otro para formar una palabra desde lo articulatorio, ¿sí? Y por otro lado tenemos el lenguaje como un proceso cognitivo que permite la comunicación, ¿sí? Em, entonces es súper importante esta diferencia porque uno es un acto em, motor, ¿sí? Uno es la ejecución motora de la producción de un sonido y el otro implica un montón de habilidades cognitivas que van a determinar nuestro desempeño comunicativo. ¿Ya? Entonces, dentro de eso tenemos que los precursores del lenguaje y las funciones prearticulatorias son súper importantes para favorecer y potenciar el desarrollo de ambos, del lenguaje y del habla. ¿Ya? Los precursores del lenguaje corresponden a habilidades previas a la emisión verbal de palabras, ¿ya? Pero que son indicadores que nos permiten ir viendo que el desarrollo va según lo esperado y que las habilidades que necesitamos para el lenguaje verbal se encuentran indemnes y por lo tanto nuestra evolución y desarrollo del lenguaje debiese ir eh, dentro de lo esperado, ¿sí? Entonces aquí, a modo de resumen, tenemos una tablita ya que nos habla de cuáles son los precursores del lenguaje. Ya entre los 0 a los 3 meses tengo que los niños son capaces de atender a los sonidos, ya tanto sonidos del ambiente como a sonidos del lenguaje verbal, ¿sí? Ponen atención a estímulos auditivos y visuales, empieza a aparecer el contacto ocular y la sonrisa social, y además tenemos que los niños empiezan a hacer vocalizaciones que son reflejas, ¿sí? No es como que parecieran es como suenan sonidos un poco guturales, ¿cierto? Y que son reflejos, ¿ya? Entre los 3 a los 6 meses los niños ya empiezan a tener un balbuceo rudimentario, ¿cierto? Que se refiere a este balbuceo que sigue eh, no siendo vocálico propiamente tal o consonántico propiamente tal, pero ya se asemeja más a un sonido de una sílaba, ¿sí? Y este balbuceo ya es voluntario, ¿sí? O sea, yo emito sonidos para tratar de conversar con un otro, de interactuar, ¿ya? Los niños empiezan a imitar sonidos, eh, empiezan a reaccionar a algunos patrones de entonación, ya que está súper ligado a, como dice al ladito, responder frente al no, por ejemplo, porque generalmente nosotros decimos no, ¿cierto? Con un tono como firme, y por lo tanto el niño empieza a entender y a asociar ciertos patrones entonacionales con algunas premisas lingüísticas, ¿ya? Tenemos que entre los 6 a los 9 meses los niños empiezan a vocalizar con intención, ¿ya? Pero balbuceos que ya se asemejan más al lenguaje de los adultos, ¿cierto? En términos de sílabas, ba, pa, etcétera. ¿Ya? Desde el punto de vista más cognitivo, ¿cierto? Aparece la permanencia del objeto, o sea, si yo escondo algo, el niño sabe que está escondido, o sea, ya deja del mundo desaparecer porque no lo vi, deja de existir porque desapareció, sino que ahora ya entiendo que las cosas puede que yo no las esté viendo en este momento y siguen existiendo. Empiezan a reconocer objetos, entonces yo le digo, ¿dónde está la pelota? Y el niño lo muestra. ¿Dónde está el chupete? Y el niño lo muestra, ¿sí?
desarrollan la atención conjunta, que podemos en conjunto hablar de un objeto, ¿cierto? Aparece el pointing, que es el señalamiento, y protoconversaciones, ¿sí? Donde los niños empiezan como a hablar, ¿sí? Empiezan como a tener una especie de lenguaje en su propio idioma, ¿cierto? Pero converso con otro con respecto a cosas que estoy viendo, ¿sí? Y que me parecen eh, agradables o que me llaman la atención del entorno. Entre los 9 a los 12 meses ya hay un balbuceo mixto, jerga, ¿sí? Imitación de sílabas, de palabras, aparecen las primeras palabras, ya va, va desarrollando el niño siempre la comprensión antes que lo expresivo, ¿sí? O sea, lo que les decía antes, el niño logra, ¿dónde está la pelota? Y la señala. Todavía no dice pelota, todavía no pregunta dónde, pero sí es capaz de responder a estas preguntas simples del entorno, ¿ya? Empieza a entender relaciones entre objetos, el plato con la cuchara para comer, ¿cierto? Sigue instrucciones simples, como les decía, toma, dame, va respondiendo al dónde, ¿ya? Y aparece el uso social de objetos también, ¿sí? Yo tomo una peineta y es para peinarme, ¿ya? A los 12 meses ya aparecen las palabras. En general, bueno, les decía que esto no es como que de un día para otro, ¿sí? Todo esto es un proceso que va apareciendo de a poquito, entonces una semana aparece una cosa, la próxima otra. Y entonces desde los 9 meses que ya tenemos un balbuceo mixto, que decíamos que además aparece la jerga. A los 12 meses el niño ya más o menos tiene 4 palabras, ¿sí? Que generalmente son mamá, papá y dos más, que puede ser el tete, el nombre del perro, del hermano, etcétera, ¿sí? Reconoce personas y objetos del entorno, responde a requerimientos simples a través de gestos, ya, o algunos niños de forma verbal. A los 15 meses ya hemos aumentado de 4 a 20 palabras. Si se fijan, el lenguaje empieza ya a aparecer de forma exponencial, o sea, crece rápidamente. Si en 12 meses solo adquirí 4 palabras, en 3 meses logro adquirir 16 palabras más. Aprox, ya todo esto es un aproximado. Em, los niños ya realizan onomatopeyas, ¿cierto? Que son los sonidos, por ejemplo, como hace el perro, wow, como hace el gato, miau, ¿sí? Empiezan a aparecer ya muchas que no son palabras, en general son sonidos que hace un animal o un transporte y que están compuestos por sílabas simples que tienen consonantes y vocales, ¿ya? Reconocen partes del cuerpo, reconocen comida, sus ropas, ¿cierto? ¿Dónde están los zapatos? Y los niños buscan sus zapatos, se tocan los ojos, la nariz, ¿ya? Y si a eso le sumamos las canciones, que en general les encantan, podemos de mayor manera ver cómo va evolucionando este manejo de contenido, ¿ya? A los 18 meses los niños ya tienen 50 palabras, aprox, ¿sí? Se incorporan más acciones, eh, aparecen palabras funcionales como mío, más, no, y de a poquito empieza a aparecer la etapa de la sintaxis, donde yo junto dos palabras y entonces puedo decir, por ejemplo, em, más galleta, ¿ya? Que claramente el galleta probablemente sea un yeta, más yeta, pero sigue estando súper correcto, ¿ya? En general en los niños entre 2 a 3 años tenemos que la mitad de lo que dicen no es tan entendible, ¿sí? A eso se refiere con inteligible. O sea, yo entiendo la mitad y la otra mitad no siempre, y eso es súper esperable para la edad. Los niños empiezan como a los 18 meses que ya tienen 50 palabras, ¿cierto? Hasta los 2 años, la producción de palabras de 2 sílabas en general se mantiene súper bien, empiezan a aprender palabras de 3 sílabas. Cerca de los 3 años ya empiezan a agregar dífonos vocálicos, ¿cierto? Que es cuando tengo dos vocales juntas, como auto, como pierna. Ya siguen instrucciones simples que contengan dos elementos. Por ejemplo, saca los zapatos del closet y llévalos a tu pieza. Eh, saca la cuchara de la cocina y anda a ponerla en la mesa. Eh, el niño ya en general logra construir oraciones, ¿sí? De 2 a 3 palabras. Todavía puede que se coman algunas palabras, que usen más palabras de contenido, ¿cierto? Y pocos conectores, pero en general ya tengo una aparición de la sintaxis, que es cuando yo voy juntando palabras y voy organizando mis ideas, ¿ya? Entre los 3 a los 4 ya se entiende la mayor parte de lo que los niños hablan. En general, uno asume
que se entiende más o menos el 75% de lo que hablan. Todavía pueden cometer algunos errores, sobre todo en palabras largas, ¿ya? O que tengan dífonos con L como plátano o con R como brazo, sí, yo podría esperar que eso todavía no esté, pero en realidad ya las oraciones son mucho más complejas, ¿cierto? Tienen un sujeto, una persona que realiza una acción con un verbo, ¿cierto? Por ejemplo, la mamá come, un complemento directo que es lo hecho, la mamá come pan, y un complemento circunstancial que puede ser del lugar. Por ejemplo, la mamá come pan en la cocina. Ya dentro de esa oración que era muy larga, podemos ver que el niño de todas formas omite algunas palabras. Por ejemplo, la mamá come pan, cocina. Ya podría todavía o la mamá come pan en cocina. Ya todavía podría, dependiendo de la longitud de la estructura, ir omitiendo algunas palabras, pero en general yo ya espero que el lenguaje sea más parecido, ¿sí?, al de un adulto en términos de uso de los artículos, ¿cierto? En términos de uso de las conjugaciones verbales, ¿sí? Como que ya se va asemejando más al lenguaje adulto, pese a que desde el punto de vista de la producción de palabras todavía puedo tener algunas dificultades, como en palabras muy largas de 4 o 5 sílabas y lo que les decía de los dífonos consonánticos, ¿ya? Em, Maneja conceptos, ¿sí? Realiza asociaciones, yo duermo en la noche, ¿cierto? Voy al colegio en el día o al jardín en el día, arriba, abajo, adentro, afuera, ¿sí? Reconocen elementos de diferentes categorías, ya de comidas, ropas, transporte, dependiendo de los niños, instrumentos musicales, ¿cierto? Voy ahí sumando más información, ya, a mi conocimiento del mundo. Eh, Manejan adjetivos, ¿sí? De grande, chico, lindo, feo, logran describir ya de forma más adecuada una imagen, ¿cierto? Describir personas, lugares, ya, y siguen instrucciones cada vez más complejas. En esta línea me gusta mucho hablar también del tema del desarrollo de la alimentación, porque como les decía antes, para el desarrollo del lenguaje y del habla hay dos líneas que se cruzan. Una tiene que ver con los precursores del lenguaje y la otra con funciones prearticulatorias, ya que van desarrollando un poco también la cavidad oral, eh, tanto la musculatura como la función en el fondo de todas estas estructuras, ¿ya? Entonces, por eso el desarrollo de la alimentación es tan importante, porque eso va a permitir que todas mis estructuras orofaciales funcionen de una manera adecuada, armónica y me permitan la funcionalidad, ya me permitan la habilidad que yo quiero lograr, que en este caso sería la articulación, ¿ya? Em, ¿Por qué es súper importante la lactancia? Uno, porque favorece un espacio eh, entre la diada madre e hijo, desde el punto de vista vincular, ¿ya? Que es beneficioso para el desarrollo de este niño. Las situaciones cómodas en general, agradables, me permiten el aprendizaje y por lo tanto, em, si tengo un niño que es amamantado con una mamá que lo hace de forma tranquila, que no está incómoda, ¿cierto? Tengo un espacio más de vínculo, ¿ya? Y digo más porque en el fondo sabemos que también hay casos en los que por A, B o C motivo una mamá no ha podido amamantar y no por eso va a tener una relación o un vínculo poco sano con su hijo, ¿sí? Es solo que dentro de la lactancia nos encontramos con este espacio que permite un vínculo adecuado, ¿ya? Es una situación en la que se generan vocalizaciones, ya muchos niños toman el pecho y uno escucha que están, aunque todavía siguen con la boca abierta en el pecho, ya se genera un diálogo entre la mamá y el hijo, y además desde el punto de vista de la succión, que es un acto motor, tenemos un mejor desarrollo del complejo craneocervicomandibular a través de la succión, ¿sí? Todos los niños nacen, por ejemplo, con una leve retracción mandibular, ¿ya? Y el primer adelantamiento mandibular para lograr después una oclusión, ¿cierto? Una mordida adecuada, se da por la succión en el fondo y este amamantamiento con la boca abierta, ¿cierto? Que genera un trabajo de la musculatura de las mejillas, del piso de la boca, de la lengua, que permite, ¿sí? Este adelantamiento maxilar para que después esta arcada quede ocluida de forma adecuada con la arcada superior, ¿sí?
Entonces yo aquí hice un cuadrito para, a grandes rasgos, explicar cómo debería ocurrir, ¿cierto? La evolución de las consistencias de la alimentación para que con esto mismo podamos potenciar también el desarrollo de los niños, ¿sí? Entonces, de los 0 a los 4 meses, la consistencia es líquida, ¿sí? Pongo aquí de 4 a 6 meses puré de fruta, pese a que sabemos que desde la línea del Baby Led Weaning uno no debiese incorporar alimentación antes de los 6 meses. Hay estudios que hablan de que entre 4 o 6 meses sí podrías incorporarse los purés de frutas, ya ese tipo de consistencia en caso de ser necesario. ¿Sí? Si un niño es amamantado hasta los 6 meses, ideal, pero en un niño que está consumiendo leche de fórmula, o que por un tema nutricional requiere de otro tipo de alimentación, es viable en esa consistencia poder incorporarla, ¿sí? De 6 a 9 meses uno ya puede incorporar purés y alimentos masticables blandos, o sea, por ejemplo, una papa cocida que se deshace en la boca, una zanahoria cocida que se deshace en la boca, zapallo cocido que se deshace en la boca, palta muy madura que se deshace en la boca, ¿sí? Son alimentos que son bien blandos, pero que ya no son este puré de fruta súper líquido, ya que entra casi en la categoría de los líquidos. Entre 9 a 12 meses vamos incorporando ya los chancados, que es esta comida molida con tenedor, que tiene ya más pedacitos enteros y que permite, ¿cierto? O que requiere, más que permite, requiere un control motor, ¿sí? De las estructuras que participan en la masticación más adecuado y que eso también va desarrollando, ¿cierto? Una tonicidad orofacial adecuada. Entre 2 a 18 meses los niños ya comen todas las texturas, ¿sí? Ya aparecieron los dientes y por lo tanto carnes picadas chiquititas, ¿cierto? Pollo, em, son viables de incorporar en la alimentación. Obviamente va a depender de cada niño, pero desde el punto de vista de la función ya serían capaces de poder incorporar, ¿cierto? Más alimentos. Entre 18 a 24 meses, alimentos más enteros, ¿cierto? Donde el niño, por ejemplo, podría tener que desgarrar un pedazo de pollo de un huesito, ¿sí? Y ya sobre los 24 meses, alimentos más duros y que requieran un súper manejo de la masticación. Acá les pongo este cuadrito porque me gusta mucho el ver cómo el desarrollo de la alimentación también participa en la adquisición del lenguaje, ¿ya? Porque a medida que yo eh, experimento en mis sensaciones orales, eh, voy logrando poder comunicarme de mejor manera, ¿sí? Las situaciones como la succión y la deglución dentro de la lactancia materna fomentan ya y van ayudando al desarrollo de la comunicación, ¿cierto? De emitir sonidos, voy asociando en el fondo estas situaciones alimenticias también a actos lingüísticos, ¿ya? Y entonces les decía antes que por un lado se va desarrollando la parte del habla, de la articulación, ¿cierto? Que está súper ligada a la succión, a la deglución, a la masticación, ya a la alimentación en general, pero por otro lado también tengo que se van desarrollando los hitos lingüísticos y van súper de la mano o van asociados ciertos hitos cognitivo-lingüísticos con otros hitos que son desde el punto de vista del desarrollo sensorio-motor. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo estimular el lenguaje de mis hijos? Hablábamos de cuál es el desarrollo, qué es lo que yo espero desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, por un lado, ¿cierto? De estos precursores del lenguaje. ¿Cómo puedo favorecer yo el desarrollo de las estructuras oromotoras, ya? Para el tema de la articulación, pero ¿qué más? ¿Cómo lo hago? Lo más importante es que siempre tiene que ser a través de la comunicación. Yo no puedo esperar que mi hijo hable si yo no le hablo, ¿ya? Si yo no fomento y potencio espacios de comunicación verbal, ¿sí? Para poder enseñarle e ir moldeando su lenguaje, ¿ya? Su producción de palabras, su construcción de oraciones y finalmente su conocimiento del mundo. Pero ¿de qué hablamos con nuestro hijo? Me preguntan siempre los papás, como, ¿pero le hablo de qué? Bueno, aquí les pongo algunas ideas de qué cosas nos pueden ir sirviendo para comunicar a nuestros hijos, ¿sí?
mientras estamos realizando acciones cotidianas centradas en los niños, sobre todo al principio, podemos ir nominando lo que estamos haciendo. Te voy a vestir, te voy a poner pantalón, te voy a poner chaleco, nos vamos a ir a lavar las manos, te voy a lavar la cara. Eso va haciendo que el niño vaya entendiendo de a poco cada uno de estos conceptos y lo vaya asociando con la acción, ¿cierto? O con el objeto, y por lo tanto va a ir fomentando el conocimiento del mundo y, como les decía, la intención comunicativa, eh, para que podamos tener en algún punto un lenguaje más desarrollado. Personas y acciones del círculo cercano, ¿cierto? Vamos a ir a ver a la abuela, vamos a jugar con tu hermano, vamos a ir a comer con el papá. Objetos, ya que pueden ser juguetes útiles de aseo, nos vamos a lavar los dientes con el cepillo y nos lavamos los dientes, ¿sí? Y vamos generando actividades entonces donde yo nomino elementos, los asocio con personas, los asocio con acciones y con eso voy integrando ya los diferentes elementos que componen el lenguaje. Cuando estoy en la casa puedo hablar de lugares de la casa, partes de la casa. Vamos a ir a hacer la comida a la cocina. Ya nos vamos a ir a lavar la cara al baño, ¿cierto? A medida que va creciendo yo puedo ir complejizando. Porque si también a un niño muy chiquitito yo le doy demasiada información, también lo pierdo. La idea es que pueda ser información concisa, concreta, ¿ya? Y que eso nos ayude a potenciar el desarrollo del lenguaje. Podemos hablar de alimentos, de muebles, de plantas, de si es día o de noche, de si hace frío o si hace calor, de sensaciones y emociones también, ¿sí? O sea, un niño está llorando porque está enfermo, entonces yo le puedo decir, te sientes mal, ya podemos ir incorporando también otros elementos más complejos. Y súper importante que nosotros podemos integrar a nuestros hijos en las diferentes actividades que tenemos en la vida diaria, ¿ya? O sea, si yo voy al supermercado, le puedo ir contando que estoy echando al carro yogur, que estoy echando manzanas, que estoy echando lechugas, ¿ya? Y con eso también voy ayudando a la comprensión de este entorno y al desarrollo de la comunicación. Entonces, como resumen, aquí les dejo algunos tips, ¿sí? Por ejemplo, señalar y nombrar personas, objetos del entorno, lugares y acciones, comentar en conjunto las rutinas, describir lo que estamos haciendo, entregar más información de lo que estamos viendo, de objetos y situaciones, ¿ya? Inicialmente vamos a apoyar el señalamiento porque yo les decía que es parte del desarrollo, ¿cierto? Cerca de los 9 meses los niños empiezan a apuntar, pero después yo no quiero que solo el niño apunte para decir cosas, ¿sí? Yo voy a tratar de potenciar la producción, ¿sí? Voy a tratar de potenciar el lenguaje oral, donde por ejemplo puedo decirle a mi hijo, me señaló las galletas, entonces yo le digo, ¿tú quieres una galleta? Qué rico, ¿quieres una galleta? Y esperar a ver si él logra completar la última sílaba, por ejemplo, si recién están apareciendo las palabras. ¿Ya? Reforzar los esfuerzos de nuestros hijos. Es súper importante que nosotros podamos responder a esto. A veces nos pasa que estamos entre trabajando o en el celular. Entonces, claro, el niño nos habla y si yo no tengo respuestas, ese niño empieza a bajar la intención de comunicar porque no hay respuesta frente a mi requerimiento verbal. Ya, entonces es súper importante que nosotros podamos reforzar esos esfuerzos, que si estamos ocupados le podemos decir, esperamos un poco y después nosotros iniciemos una interacción. ¿Ya? Hablar claro y lento, con frases adecuadas para la edad, lo que yo les decía. Si yo a un niño de 6 meses le digo, lo que pasa es que hoy día va a venir la abuela, entonces después de eso vamos a hacer A, B, C y le entrego demasiada información, lo pierdo un poco. Yo voy hablando de lo que está pasando ahora. Te voy a vestir. Llegó la abuela, llegó el papá, etcétera. ¿Ya? Ir modelando, ¿sí? O sea, voy repitiendo correctamente lo que un niño dijo mal sin decirle que lo dijo mal. O sea, el niño me dice, yayo, por caballo. Y yo le digo, un caballo. ¿Te gustan los caballos? ¿Sí? Nunca le digo, no se dice caballo. Ni tampoco intento decirle como, mira, caballo, a ver, dilo tú. Sino que solo le entrego el modelo correcto, ¿sí? No repito el modelo que fue producido de forma errónea y le entrego información con respecto a ese elemento nominado, ¿sí? Fomentar la necesidad de pedir. No se trata que en un niño que le cueste y no puede, yo le pida más de lo que pueda, ¿sí? Se trata de lo que les decía, si el niño solo señala, yo también le digo lo que quiere. No es el niño me señala, se lo paso y no hablamos, sino que trato de ir modelando cómo lingüísticamente se pide algo, ¿sí? Darle la oportunidad de responder y no anticiparse, porque a veces los niños van un poco más lentos. Entonces yo pregunto algo y él necesita tiempo para pensar qué es lo que pedí, qué es lo que tengo que buscar, cómo respondo. ¿Ya? Entonces
tratar de tener espacios donde no andemos corriendo y apurados para que se vaya desarrollando de forma adecuada este lenguaje. ¿Ya? No hablarles como guagua, no en el sentido de no usar la entonación que todos tenemos con los niños, ya que es súper sano, la madrecía, que es esta entonación que usamos las mamás con los niños, tiene incluso un nombre, ¿sí? Madrecía, ya, y que potencia y favorece el desarrollo del lenguaje. Pero una cosa es eso y lo otro es que si mi hijo o hija dice un yayo, yo le diga, ah, sí, un yayo, en vez de corregir a que es un caballo, ¿ya? Las palabras largas tratar de separarlas porque eso facilita la imitación y la producción de esta palabra. Ya evolucionar en las consistencias de alimentación, súper importante porque como les digo el desarrollo de la motricidad orofacial está súper ligado con la articulación y también con hitos del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Tener un tiempo de juego para potenciar habilidades no lingüísticas también como son la toma de turnos, mantener el tópico, entre otras habilidades, ya el contacto ocular cuando quiero pedir, eh, ocupar libros con imágenes, música, que la música es tremendamente terapéutica, ya, y los niños siempre se animan y se entusiasman a producir más cosas cuando está la música de por medio. Juegos de roles, ¿cierto? Jugar a que yo voy a ser la cocinera y tú vas a ser el que va a comprar al restaurante, etcétera, y ser lo más expresivos que podamos verbalmente. Ya eso va a ayudar de todas formas al desarrollo de la expresión de la comunicación. Y como les decía antes, tremendamente importante pasarlo bien, ya porque las situaciones que son estimulantes, ¿sí? Agradables, favorecen de forma significativa el aprendizaje. Por lo tanto, a través del juego es donde más yo puedo lograr desarrollar habilidades con mi hijo, ¿sí? Entonces, idealmente, eh, aprovechar estos espacios para nosotros también pasarlo bien y disfrutar de esta instancia de interacción. Dejo aquí un extra ya del uso del chupete, porque sabemos que el chupete interfiere en el desarrollo del habla y del lenguaje, ya por un lado desde la parte estructural y funcional de las estructuras, ya orofaciales, ¿cierto? Pero además, en el último tiempo se ha visto que la succión del chupete también genera un ruido interno que también interfiere en la percepción del sonido, ¿ya? Y por lo tanto, entonces también puedo generar alteraciones no solo de la articulación, sino que también del lenguaje por dificultar la percepción por un uso exagerado de chupete, ¿ya? Pese a eso, tenemos que entender también que si nuestro hijo o hija usa el chupete, probablemente es que nosotros se lo pasamos como medio de consuelo, ¿cierto? Y por lo tanto es un objeto de apego que también quitar de un día para otro es un poco nocivo. Ya entonces tener calma, tener paciencia, decidir, por ejemplo, eliminarlo durante el día y cambiar el uso del chupete en alguna instancia X por leer un cuento, por cantar una canción, ¿cierto? Tratar de ir transformando ese espacio eh, a un espacio que sea eh, más significativo desde la interacción. ¿Ya? Bueno, como les decía, el desarrollo en general de nuestros niños eh, está tremendamente mediado por nuestras interacciones. Ya, entonces sí, busquemos espacios para tratar de desarrollar la mayor cantidad de habilidades posible en nuestros hijos. El interactuar con ellos nos permite desarrollar habilidades de juego, habilidades sociales, ¿ya? Además de el lenguaje, ¿sí? Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Eh, no se trata tampoco de apurar a nuestros niños a que sean precoces en su desarrollo, sino que ayudarlos a estimular todo su potencial, ¿cierto? Desde situaciones que sean significativas, tanto para ellos y para nosotros como para disfrutar de nuestra maternidad y paternidad. Eso, espero que les haya gustado la clase y quedamos atentos a cualquier duda.